su simiente se refiere a Jesucristo. No dice a las simientes como de muchos, sino como de uno, a tu simiente, escuchen, la cual es Cristo. Esto es muy importante que lo notemos aquí en el estudio de esta porción. Esto pues digo, que el contrato confirmado de Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Es decir, el pacto que Dios hizo con Abraham 430 años antes de que llegara la ley, no abroga ese pacto que hicieron ellos. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios por la promesa hizo la donación a Abraham. Y luego se pregunta a lo mejor Pablo, o digamos que Pablo está diciendo, ya sé lo que van a preguntar los judaizantes. Así como cuando usted se encuentra un necio, ya sé lo que va a preguntar este necio. Así hizo esta pregunta el apóstol Pablo. Oye, pensé que estaban leyéndola acá arriba. Versículo 19. Pues, ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones, hasta que viniese, ¿quién? Dijimos que era la simiente, Cristo, a quien fue hecha la promesa. Ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Y el mediador no es de uno, pero Dios es uno. Luego la ley es contra las promesas de Dios. Otra pregunta del necio. En ninguna manera, dice Pablo. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, pero eso no lo puede hacer la ley. Tomen sus asientos y vamos a echarle en esta mañana, no sé si termine con este mensaje el día de hoy, pero vamos a echarle un vistazo de una forma, de un panorama amplio a la salvación. Ojalá que ustedes pongan todo su empeño y toda su atención, porque si se lo pierden, no van a poder realmente tener la percepción de esto que vamos a tratar en esta mañana. Es muy importante su atención, ya que le vamos a echar un vistazo amplio, vamos a decir, de un perfil de siglos acerca de la salvación. El apóstol Pablo aquí anticipó y refutó una objeción posible a su uso o al uso de Abraham de una forma equivocada de los judaizantes. Con la intención de probar, el apóstol Pablo lo hizo con la intención de justificar lo que es la doctrina por la fe. Y que la entrega de la ley en el Sinaí después de Abraham, enseñaron o dijeron algunos que hubo mejoras. Es como si existiera un cambio de método superior, pero en realidad no hubo ningún cambio, ningún método superior a la salvación que Dios estaba planeando desde el principio. Todos aquellos que nos han seguido a través del estudio del libro de los Gálatas, estoy seguro no se van a perder, porque vamos a tratar de algo que es muy importante. El apóstol, digamos aquí que está deshaciendo, o pudiéramos decir deshizo ese argumento al mostrar la superioridad del pacto de Dios con Abraham. Esto es muy interesante. En los versículos del 15 al 18 de este capítulo 3, aquí el apóstol Pablo completamente deshace esa idea y muestra la superioridad del pacto de Dios con Abraham. Fue una concesión de Dios lo que ahí se hizo. Ahora, de los versículos 19 al 21,
vemos la inferioridad de la ley al pacto que Dios hizo con Abraham. Si quieren entenderlo un poquito con más profundidad, léanlos en sus casas muy detenidamente estos versículos. En estas dos formas que estoy diciendo es como vamos nosotros a echarle un vistazo amplio a lo que es la salvación. Pablo sabía que los judíos presentarían algún argumento, y Pablo lo conoce. Era un experto, el apóstol Pablo, en la ley. Y esto es lo que tendremos nosotros que entender para poder tener una comprensión más profunda de este pasaje. Y al entenderlo, sabrán ustedes hacia dónde nos dirigimos con esta enseñanza. Así que inicialmente el plan de salvación era solamente por la fe. Escuchen ustedes, por eso vemos la superioridad del pacto que Dios hizo con Abraham. No quiero que ustedes se vayan sin este conocimiento. Era solamente por la fe el plan de salvación desde el principio, porque Dios aún todavía no les había dado la ley. Y de esta misma forma dice Gálatas 3:8, donde dice claramente que Dios había de justificar a los gentiles con ese pacto que hizo con Abraham. Escuchen, léanlo muy detenidamente, que Dios había de justificar a los gentiles, a los que no eran israelitas, a través de la fe, cuando le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. Pero preguntarían, naturalmente, se vendría la pregunta, versículo 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Ahora sí vamos a ir viendo de alguna forma lo que el apóstol Pablo estaba respondiendo anticipadamente a las preguntas que pudieran surgir. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Si eso no era cierto, entonces, ¿qué sentido tiene lo que hizo Dios cuando trajo la ley? Si a Abraham y a los demás creyentes, antes de que se les hubiera sido contado por justicia lo que era por la fe, y eso era precisamente lo que pensaban que era un nuevo componente para la salvación. El 95%, escuchen ustedes, porque creer que la ley era un componente para la salvación es el peor error que pudiéramos tener. El 95% de los católicos creen que es la salvación por fe y las obras. 95% del catolicismo, porque esa es la idea que se les mete en la cabeza. Entre el cristianismo también existe un gran porcentaje que tiene esta idea en su mente, que es por la fe, pero más lo que yo pueda hacer, que es por la fe y todo lo que yo me puedo esforzar para poder lograr la salvación. Y eso es un error. Tenemos que entender que el plan de salvación desde el principio fue a través de la fe y no por las obras de la ley. Por eso, cuando se tiene esta ideología, pudiéramos decir que esto es solo una visión, lo que queremos hacer, una visión general. Y vamos a tratar de profundizarlo quizás un poquito más durante las próximas semanas. Pero es solamente una visión general. ¿Por qué? Porque si la salvación es por fe, pudiéramos decir que si es por la fe, eso significa que la salvación ya estaba en vigor antes de que existiera la ley. Si era por la fe, significa entonces que ya estaba en vigor, pero Dios introdujo la ley, y la pregunta y la respuesta a esta pregunta que se añadió en el versículo 19, encontramos precisamente aquí la respuesta muy clara.
Cuando se hace la pregunta, pues, ¿de qué sirve la ley? Entonces vemos la respuesta. Dice que fue puesta por causa de las rebeliones. En otras palabras, la ley fue añadida, por causa de las transgresiones. Número 1. Si ustedes quieren ir tomando nota, es muy importante. La ley fue puesta o fue añadida, vamos a decirlo de esta forma, a causa de las transgresiones, a causa de las rebeliones, hasta que, escuchen ustedes, aquí está muy importante esto, hasta que viniese la simiente. ¿De quién habla la Biblia cuando habla de la simiente? De Cristo. La simiente, como dice Pablo, la cual es Cristo. Entonces, número 1, la ley no se introdujo o no fue añadida, no fue puesta como parte de algo que se requería para la salvación. Y lo vemos en el versículo 23, número 2, número 1, fue añadida a causa de las transgresiones, a causa de las rebeliones. Y número 2, la ley fue añadida, dice el versículo 24, para que la ley se convirtiera en nuestro ayo. Gálatas 3:24, de la manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Es decir, la ley se convirtió en un ayo para guiarnos a Cristo a fin de que nosotros pudiéramos alcanzar la justificación por la fe. Entonces, aquí aprendemos el propósito de la ley, y fue añadida a causa de las transgresiones, y el propósito de añadir la ley era revelar el pecado, y no solamente revelar el pecado, sino también la culpa. La ley fue dada para que el pecador supiera cuán pecador era. Ahora, versículo 25, más venida la ley, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué significa ayo? A lo mejor ya se están preguntando, ya les noté la curiosidad, ¿no? Se les vio en los ojos. La palabra ayo significa guía o tutor. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Vean ustedes lo que era la ley. ¿Qué fue lo que hizo la ley? La ley fue nuestro guía, nuestro tutor, nuestro guardián, o también se utilizaba un ayo para que tutoreara a un niño desde pequeño hasta que llegara a la infancia. Es decir, el ayo supervisaba a los niños hasta que alcanzaban la infancia. Ahora, la ley fue introducida como un ayo, como un tutor, como un guardián, como alguien que nos llevaría a Cristo. O sea que también desechar por completo la ley sin entender su funcionamiento es un error. Hay que ver las cosas tal y como la Biblia nos las enseña. Ahora que ya entendemos que a Israel le sirvió como guía, le sirvió como tutor, le sirvió como guardián en la infancia espiritual, porque es lo único que contiene la ley. La ley es alguien que te va a guiar a Jesucristo, no a querer imponer la ley en contra de Jesucristo, antes al contrario. Lo que nosotros vemos aquí en el contexto bíblico, que es la ley de Moisés, cumplió la función de ayo.
Y su propósito fue precisamente guiar a los israelitas durante su infancia espiritual, enseñándoles sus deberes y la naturaleza del pecado hasta que llegara el Mesías prometido, hasta que llegara el que verdaderamente era la simiente que ellos estaban esperando. Eso significa entonces que los deberes y la naturaleza del pecado los descubrió la ley. Y descubrió el pecado del hombre para que cuando llegara el Mesías prometido, nuestro Señor Jesucristo, el Dios y Salvador a que servimos, es precisamente a quien la ley apuntaba y traería el sacrificio perfecto, hecho una sola vez para el deshacimiento del pecado. Eso es exactamente lo que era la ley. El uso del ayo subraya que la ley era solamente una herramienta temporal. Gálatas 3:15. Vemos que en ningún sentido la ley mosaica anuló el pacto de Dios con Abraham, de acuerdo a que lo que encontramos aquí en este versículo 15. Aquí dice que Dios hizo un pacto con Abraham y les dice Pablo, hablo como hombre. Cuando un pacto se hace aún entre hombres se respeta. ¿Se recuerdan de nuestros abuelos? Que cuando hacían un trato decían, si le pedían la firma al compadre era como ofenderlo. Ahorita ya no, ahorita ya todos son tranzas, pero en el tiempo antiguo tú podías confiar en mi palabra y decía, mi palabra basta, compadre, yo no necesito firmarle ningún papel. Quizás ya no estemos a ese nivel, pero ustedes se recuerdan, ¿verdad? Los que son un poquito mayorcitos, así como yo, que se recuerdan de la forma en que hacían tratos, de la forma en que hacían pactos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es decir, este pacto fue confirmado, nadie lo puede cancelar, ni tampoco, o quizás se le puede añadir algunas cosas. Es decir, que en este contexto notamos que esto fue algo que Dios hizo temporalmente, pero de ninguna forma se anuló la ley mosaica, o sea que esta ley mosaica de ninguna forma anuló ese pacto que hizo con Dios, que se los expliqué anteriormente. ¿Se recuerdan la forma en que hicieron este pacto? Pablo habla en términos de relaciones humanas. Imagínense lo que está diciendo Pablo. Si un pacto entre hombres es realmente válido, es ratificado, nadie lo anula. Sin embargo, incluso hasta puedes añadirle condiciones. Y cuando tú haces un pacto con alguien, ese pacto se mantiene. Pero qué vergüenza cuando es un mentiroso, ¿verdad? Una persona mentirosa. Queda en ridículo. Es decir, hasta los pactos humanos, una vez confirmados, se consideraban irrevocables y sus términos no podían ser cambiados. Ahora bien, ¿cuánto más un pacto hecho por Dios, quien es inmutable? En Malaquías 3:6 dice que es un Dios que no se muda, un Dios que no cambia, un Dios que cumple lo que promete. Malaquías 3:6. Y en Santiago capítulo 1 versículo 17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, es un Dios confiable, es un Dios en el que podemos poner toda nuestra confianza, toda nuestra fe, toda nuestra seguridad, todo nuestro empeño, porque es un Dios confiable, es un Dios verdadero que cumple lo que promete. Ahora, en el versículo 16 de Gálatas 3,
Pablo está diciendo que a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Lo que Pablo está diciendo es esto. La ley, versículo 17, que vino 430 años después, no invalida un pacto previamente ratificado por Dios. Es decir, como para anular la promesa. Es decir, el pacto mosaico no anula el pacto abrámico. Por lo tanto, el pacto que Dios hizo con Abraham es un pacto de promesa, de salvación por fe. Un pacto de salvación por fe. Escúchenlo bien. Eso fue el pacto que Dios hizo con Abraham. Dios. Una promesa de salvación por la fe que no es de ninguna manera anulada por la ley. La ley es simplemente una adición, es un ayo, es algo que vino a guiar, que vino de alguna forma a ayudar a Israel, a monitorearlo para llevarlo al verdadero sacrificio, para llevarlo al verdadero conocimiento de Dios. Y la pregunta que a lo mejor suele suceder, como lo hace el apóstol Pablo, ¿y para qué se agrega? Se agrega para exponer claramente nuestro pecado. Esto es lo que enseña Romanos, el apóstol Pablo en el libro de los Romanos. Que la ley se agregó para descubrir el pecado. Cuando llegó la ley, nos confronta y nos descubre exactamente lo que nosotros somos. Descubre el pecado claramente. Descubre nuestra culpa. Descubre realmente lo que somos para llevarnos a nuestro Redentor. Para eso fue añadido. Israel estaba sacrificando corderos por millones a lo largo de su historia, desde Moisés en adelante. Porque Dios le enseñó que alguien había de morir en lugar de sus pecados. Que alguien debería de ser sacrificado inocente para cubrir temporalmente los pecados del pueblo. Y de esta forma Israel aceptó un sustituto temporalmente para limpiar el pecado. Pero todo esto era exactamente apuntando hacia Cristo. Todo esto apuntaba hacia un cordero que vendría, se presentaría y sería capaz de borrar el pecado para siempre y dejar de estar ofreciendo constantemente sacrificios por ellos, por el pueblo y por cada uno de aquellos que necesitaban reconciliarse con Dios. Entonces, lo que hacía la ley ceremonial del Antiguo Testamento era aislar a Israel de los demás pueblos y naciones, que era precisamente el plan original de Dios. Aislarlos de las demás naciones, enseñarles cómo deberían de vivir, qué deberían de comer. Les dio una lista dietética que ellos deberían de seguir al pie de la letra para distinguirlo de las demás naciones. Bendito su nombre. Eso significa que Dios venía levantando un pueblo distinto, un pueblo que no se pareciera a las demás naciones, que fuera diferente, que fuera algo totalmente distinto para su gloria y para su honra. Pero sin embargo notamos que la ley de los sacrificios nos estaba señalando a un Redentor. Nos estaba señalando a alguien que vendría.
Eso era exactamente lo que estaba sucediendo. Número uno, la ley de los sacrificios nos estaba señalando a un redentor, y la ley moral del Antiguo Testamento establecía la naturaleza de Dios, que es una naturaleza inmutable. Y la ley moral, lejos de ser abolida, vemos en Mateo 5, 21 al 22 y Mateo 5, 27 al 28, que lejos de ser quitada la ley moral, fue agravada. No así la ley de los sacrificios, la ley de las fiestas, de las lunas llenas, de los sábados. Todo lo que contenía la ley ceremonial fue completamente quitado. Así que, entendiendo esto, nos damos cuenta que, por lo tanto, el pacto de Abraham es fundamental. La ley no pudo cambiar eso. Es más, la ley no cambia eso. No perdió vigencia, ni tampoco se deshizo ese pacto con la muerte de Abraham, ni con las generaciones venideras, ni siquiera con la introducción de la ley. Esto es muy interesante. Durante 500 años, desde Abraham hasta Moisés, notamos nosotros que no hubo mucha información, no hubo mucha revelación acerca del arrepentimiento. Esto es muy interesante, por eso estamos echándole un vistazo general a la salvación. No encontramos ninguna información, ninguna revelación acerca del arrepentimiento, pero cuando entra la ley, el arrepentimiento se añade con un gran poder, con una gran fuerza, que es precisamente donde comienza el plan de Dios para la salvación, de una forma ya más clara. Porque el arrepentimiento es la parte más vital para poder entrar a el ambiente de la salvación. Nosotros notamos que esa fue precisamente la fuerza que tomó aún después de que Cristo resucitó de entre los muertos, comenzando por traer a alguien que fuera delante de él, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? También ya se me olvidó. Se llamaba Juan Bautista. Y dice la Biblia que venía preparando el camino del Señor, buscando el arrepentimiento. Isaías 43, Malaquías 3:1, Lucas 1, Juan 1, encontramos que Juan venía preparando el camino del Señor, llamándolos y levantando un bautismo de arrepentimiento para que creyeran en aquel que había de venir detrás de él. Porque dice Juan: yo soy la voz que clama en el desierto, el que viene preparando el camino del Señor, para que cuando Él llegue encuentre a un pueblo cargado con poder de arrepentimiento, que fue precisamente lo que introdujo la ley. La ley añadió gran poder y fuerza al arrepentimiento, porque descubrió realmente la ley, la actitud del hombre, hasta dónde estaba de perdido el hombre, y fue precisamente la ley la que descubrió este pecado, y fue necesario el arrepentimiento. Por eso venían y traían presentes a los sacerdotes para que los ofrecieran. ¿Por qué? Porque habían entendido la maldad de la que nosotros fuimos formados, en la maldad en la que caímos, en el pecado en el que caímos. Pero gracias a Dios que comenzó un plan de salvación excelente, bien preparado, para que nosotros pudiéramos disfrutar de una salvación excelente y maravillosa que ahora tenemos por Jesucristo. Yo no sé, ojalá estén disfrutando la palabra de Dios en esta mañana. Vemos entonces que durante estos 500 años
No hay mucha información acerca del arrepentimiento, pero entra la ley y se añade esto con gran poder. No porque el pacto abrámico fuera reemplazado, sino porque el pacto abrámico carecía de un énfasis suficiente en lo que tiene que ver con el pecado, en términos específicos, en términos definitivos. Y lo que Dios introdujo en la ley moral era precisamente la ley de Moisés, que fue precisamente la gran evidencia de que el hombre no tenía capacidad para redimirse a sí mismo. Número 1, introduce la ley de los sacrificios, la ley moral, y descubre la pecaminosidad del hombre. Digamos que esta es la gran evidencia de la incapacidad del hombre redimirse a sí mismo. Y ahí Dios comienza un plan de salvación, haciéndole ver al hombre su incapacidad de redimirse a sí mismo. Que era incapaz. No podemos. No se puede. Porque simplemente quebrantaba constantemente la ley de Dios y tenía que ofrecer constantemente sacrificios, sacrificio tras sacrificio, sacrificio tras sacrificio. Y esto no solo demuestra el reconocimiento del pecado, sino también la necesidad y el reconocimiento de un sustituto, de alguien que pudiera cumplir con lo que la ley requería, y eran los animales inocentes, sin pecado. Tenía que ser un animal perfecto, tenía que ser un cordero perfecto. Y eso era precisamente lo que se requería para nuestra salvación: un cordero perfecto, un cordero santo, un cordero sin mancha, un cordero sin contaminación, para que pudiera cumplir la ley de Cristo. Gálatas 3:10. Vemos que todos aquellos que pretenden estar bajo la ley están bajo maldición, porque nadie podía cumplir lo que la ley decía. Solamente uno lo pudo lograr. Solamente uno pudo lograr hacer todo lo que contenía la ley de los sacrificios, ofreciéndose como un cordero perfecto, sin mancha y sin contaminación. ¿De quién estamos hablando? De mi Señor y Salvador Jesucristo. Él fue el que nos libró de esa maldición. Cumplió lo que la ley decía y se acabó la maldición. Ahora la enclavó en la cruz, esa maldición que nos perseguía. Muy bien. Vemos entonces, pues, que Abraham trae promesa y bendición con ese pacto que hizo con Dios. Moisés trae deber, trae mandamientos y maldición. Vean la superioridad del pacto de Dios con Abraham versus la ley. Y esa es precisamente la verdad que todos los pecadores necesitamos entender: que habiendo violado la ley moral de Dios, dice la Biblia, todos estábamos bajo maldición. En otras palabras, todos culpables. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos bajo maldición. Todos, absolutamente todos, destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, nuestro Salvador, en su gracia, que ofrece una promesa de perdón y de vida eterna a todo aquel que cree,
que es por la fe, es ahí precisamente donde comienza nuestra verdadera conversión a Cristo, donde comenzamos realmente a caminar por la fe, y cuando creemos en Él, cubre todo nuestro pecado, porque es Él precisamente quien pagó la pena que nosotros deberíamos de llevar con su muerte en la cruz del Calvario. A todo aquel que cree. En Gálatas 3:16 encontramos pues que así que cuando Cristo venga, notamos aquí que a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no de simientes como de muchos, sino de uno, de la simiente, la cual es Cristo. Cuando notamos esto, vemos que así entonces entendemos que cuando Cristo venga, la ley habrá cumplido su propósito. Con la venida de Jesucristo, la ley cumplió con su propósito. La ley fue ordenada hasta que viniera la simiente, la cual es Cristo. Y entonces notamos que tenía un lugar, que tenía un propósito temporal. ¿Cuánto sería ese tiempo temporal? Solo hasta que Cristo viniera. Al venir Cristo, la realidad de todas las cosas externas desaparecieron inmediatamente. Vemos en Colosenses capítulo 2, versículo 13, de qué manera todas las cosas externas con la venida de nuestro Señor Jesucristo desaparecieron completamente. Estamos hablando de la ley, no se les olvide, ceremonial. Gálatas 2:13 comienza diciendo el apóstol Pablo: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, rayendo con su muerte, cuando vino la simiente, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando sobre ellos. Con la liberación de lo que Dios hizo en nuestras vidas, expuso el mundo invisible, espiritual, diabólico, triunfando sobre el pecado y limpiando y saciando completamente todos aquellos que comenzaron a creer en Cristo. Si el gadareno de Lucas 8 tenía ¿cuántas? Tenía legiones de demonios. Imagínense de todos los redimidos. Despojó a los principados y potestades, los sacó de nuestra vida, los sacó completamente. Es decir, que el triunfo de Jesucristo es el triunfo más excelente y maravilloso que nosotros pudiéramos conocer de la Biblia. Los sacó a la vergüenza en público, triunfando sobre ellos. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de fiestas, de luna nueva, de sábados, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no han visto vanamente, hinchados en el sentido de su propia carne, y no teniendo la cabeza, de la cual es todo el cuerpo, alimentado con juntas, ligaduras, todo crece en aumento. Por eso ahora, cuando nosotros entendemos lo que Cristo hizo por nosotros,
nos damos cuenta que cuando llega la simiente, vemos que los aspectos ceremoniales de la ley del Antiguo Testamento, regulaciones, dietas, festivales, sacrificios, el sábado, todo, absolutamente todo fue sacado fuera, porque vemos que fueron la sombra que apuntaba a Cristo. Y con la llegada de Cristo, esas cosas eran la sombra. Y cuando llega lo que hacía la sombra, entonces ya pierde valor todo lo que contenía la sombra. Y vemos en Romanos capítulo 10, versículo 4, que el fin de la ley es Cristo. Escuchen, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Eso significa la supremacía de la fe en contra de la ley. Porque la ley solamente fue un ayo que nos enseñó a caminar. Es como agarrar a un bebito y enseñarlo a que camine, que lo enseñe a comer, que le enseñe los principios hasta que llega a la infancia. Así fue la ley. Jeremías profetizó acerca de esto. Por eso profetizó y habló precisamente de esto en Jeremías capítulo 31, para que nosotros entendamos que todo esto era parte de un plan que Dios había establecido desde el principio. Jeremías 31, vemos aquí claramente que Dios les había mostrado al pueblo de Israel cuáles eran sus planes. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré algo nuevo. Pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. En otras palabras, ellos sabían que vendría algo que reemplazaría el pacto mosaico. Versículo 32, donde estamos. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, es decir, cuando les dio las leyes, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después, de aquellos días, dice el Señor. Daré sus leyes en sus entrañas y las escribiré en sus corazones, y seré yo a ellos para Dios y ellos me serán por un pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré absolutamente más de sus pecados. Aquí vemos el reemplazo de la ley de Moisés predicho por los patriarcas y por los profetas. ¿Por qué? Porque el pacto mosaico te condena y el nuevo pacto trae perdón. El nuevo pacto trae restauración. El nuevo pacto trae vida eterna. El nuevo pacto nos hizo libres para poder servir a Dios con toda libertad. Y el pecado ya no puede enseñorearse de nuestras vidas si nosotros no lo permitimos. David sabía que cuando viniera el Mesías, no solo habría un nuevo pacto, había un nuevo reino, sino que habría un nuevo sumo pontífice único y absoluto. Un sacerdocio eterno. Un sacerdocio que vive eternamente intercediendo por nosotros. Aún después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él está vivo intercediendo por nosotros. No como los sacerdotes levitas que morían y se acababan, terminaban y tenía que reemplazarlos a alguien. Tenemos un sacerdote eterno en los cielos, un pacto fundado sobre mejores promesas.
Gloria a su santo nombre, porque el sacerdocio levita no podía traer salvación al pueblo de Dios. Hebreos capítulo 7 versículos 11 y 12. No podía de ninguna manera traer la salvación. No podía hacer lo que vino a hacer el nuevo pacto que Cristo vino a hacer con su sangre. Sí, pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Así que se levantó. Pues mudado el sacerdocio, entonces también es necesario que se haga mudanza de la ley. Nuevo sacerdocio, nuevo pacto. Y ahora, de acuerdo al versículo 19 del capítulo 7 del libro de Hebreos, tenemos un sacerdote que perfeccionó la ley. Mas hízolo la introducción de una mejor esperanza, por la cual nosotros ahora tenemos libre acceso a Dios. Es decir, Cristo nos abrió el camino para poder tener una comunión profunda con Dios. No hay nada que nos pueda a nosotros impedir tener esta comunión profunda con el Dios y Salvador al cual nosotros servimos, porque se rompió el velo que impedía que pudiéramos entrar a su presencia. Cristo lo logró. Bendito sea su nombre en esta preciosa mañana. Dios quería que a través de la ley les naciera un anhelo por su Redentor. Eso fue lo que Dios quiso hacer con Israel. Que a través de la ley desearan al Redentor, que a través de la ley desearan al Cristo que vendría, al Mesías prometido, al Dios que se presentaría para salvarlos. Pero de acuerdo a la Biblia vemos en Juan 1:1 que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, porque no tuvieron visión para entender, para no tener ese anhelo por el Redentor que vendría. No tuvieron esa visión, no pudieron despertar esa visión de lo que Dios estaba haciendo por medio de la ley. Y esto que Dios estaba haciendo, deseando con todo su corazón Dios que les naciera un anhelo por el Mesías, un anhelo por su Redentor, y que los guiara a Cristo. Y esto era lo que Dios quería hacer a través de la ley, que a través de esta forma, como con un tutor, con un ayo, con alguien que los guiara a Cristo. Pero sin embargo encontramos en la Biblia que fue despreciado y desechado. No hubo tal cosa. Por eso nosotros ahora, con este conocimiento, le damos a Dios la gloria y la honra, porque creo que cada día en nosotros, en nuestras vidas, está creciendo un gran anhelo por ese gran Dios y Salvador que vino precisamente a pagar el precio que se requería, a morir en una cruenta cruz para librarnos del pecado y de la muerte. Dios quiere que nazca este anhelo en nuestros corazones por ese gran Dios y Salvador, por ese Redentor que vino a dar su vida por nosotros. Eso es lo que Dios quiere despertar en nosotros. Señor, despierta ese anhelo en mi corazón. Despierta ese anhelo en mi corazón. Despiértalo, despiértalo, Dios. Yo quiero anhelarte. Yo quiero servirte. Yo quiero darte lo mejor de mi vida. Entrégate a Cristo con pasión. Dale lo mejor de tu vida. Ponte de pie.